Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos Tulsi Gabbard, le dio un baño de agua fría a los señores de la guerra europeos y estadounidenses. Se ve que hizo mella, porque enseguida los señores de la guerra reunidos en torno a Macron en París rápidamente salieron diciendo que nunca han pensado en enviar hombres a Ucrania, que tienen otras formas de defender a Ucrania y bla bla bla. Entonces, ¿qué dijo Tulsi Gabbard? Bueno, pues resumiendo, les dijo algo parecido al eslogan del espejo, ¿pero ante vais animales? Les dijo que Rusia tiene tal armamento, que ni se lo imaginan. Que Rusia, con la que se han metido, puede destruir Estados Unidos y el mundo entero, en un abrir y cerrar de ojos, que no es que tenga esa intención. Pero tiene gobernantes que, si ven peligrar la subsistencia de su nación, no durarían en utilizarlos sin que nadie pueda evitarlo. Pues ya veis, creo que ni aún así, los tontolabas de los señores de la guerra europeos y los neocons estadounidenses siguen creyéndose el ombligo del mundo, y que pueden derrotar, o defenderse de Rusia, solo con 800.000 millones de euros. Y ha quedado perfectamente claro que ese dinero lo quieren para robarnos al pueblo lo poco que tenemos, y además dejando a nuestras generaciones futuras una deuda que los tendrá esclavizados durante generaciones. Y nosotros, sabiendo que esas deudas generadas por nuestra generación son un delito de lesa humanidad, aunque nuestras leyes no lo contemplen, y no contemplemos ni de coña en encarcelar a los dirigentes que las provocan. Somos una generación perdida. Es tal nuestro grado de atolondramiento intelectual, que estamos contemplando impasibles cómo nos infunden miedo para que compremos unas mochilas de subsistencia que seguramente hará ganar mucho dinero a los políticos que han difundido la idea. Y todo esto sin sacar a patadas a los políticos de sus puestos, y mandarlos a ellos a la primera línea del frente. Hasta ahí podríamos llegar. Vuelvo a decirlo, en Occidentelandia vivimos en un mundo paralelo, y ni nos enteramos de cómo es el mundo real actual, o dicho de otro modo, sin enterarnos de lo poco que somos con respecto al nuevo mundo real, donde el colonialismo ya ha pasado a mejor vida. Para hacernos una idea, ayer salió una noticia curiosa. Mientras un gran dron indio volaba cerca de la frontera con China, China tomó su control. Según informes de medios locales y extranjeros, el Ejército Popular de Liberación de China tomó el control de un dron indio que volaba cerca de su frontera. Cortando su enlace de datos, los chinos enviaron el dron de regreso a la India, controlado en todo momento por los chinos. El dron capturado por el Ejército Popular de Liberación de China es de origen israelí. La captura del dron por el Ejército Popular de Liberación de China, a pesar de su enlace de datos cifrado, ha puesto de relieve los riesgos de seguridad asociados a la dependencia de la India de la tecnología extranjera para sus sistemas de defensa. Pues esto nos dará una idea, que hablar de China ya es hablar de otro planeta que está en el siglo XXII, lo mismo que hablar del armamento ruso, que comparado con el nuestro está en otro siglo, o creemos que Tulsi Gabbard habló por hablar. Pobres diablos que solo pensamos en guerras que nunca podemos ganar, aunque en realidad las élites que controlan a nuestros políticos y nos lanzan a estas guerras de la OTAN, sí que ganan, son ellos los que siempre ganan, y mucho, y la clase trabajadora los que siempre perdemos, y mucho. Ahora hemos lanzado nuestras hordas nazis contra Rusia en Ucrania, para defender a un colega nazi, Zelensky, que además avergüenza a cualquiera. Y estamos tan sumergidos en un odio absurdo, esta vez llamado rusofobia, que solo es el eufemismo. Porque en realidad lo que tenemos es aporfobia, eso es por lo que nuestras élites lanzan las guerras, para eliminar el mayor número posible de trabajadores que piden trabajo que no pueden darnos. Ayer en París, invitado de nuevo por Macron al Palacio del Elíseo, que es de todos los franceses, llegó a decir en la rueda de prensa con Macron el siguiente exabrupto: apuesten por mí. Soy más joven que Putin, dijo Zelensky, y presentó a Occidente un nuevo plan para la victoria sobre Rusia. Dijo que Ucrania aceptó un alto el fuego para demostrar que Rusia no lo aceptaría. Así lo anunció en París el jefe del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, según él, que ha elaborado ahora un nuevo plan para vencer a la Federación Rusa, cuya base es la espera. Dice que Putin solo teme a su propia sociedad. Lo que teme es la desestabilización de su sociedad, pero nadie puede influir en esto. Él mismo lo influirá, dijo Zelensky con esta oscura frase.
Agregó que los cálculos de Kiev se basan en el hecho de que el presidente ruso terminará pronto su viaje terrenal y morirá no tardando mucho, mientras que el propio Zelensky, según él, pretende vivir una vida larga y feliz. Putin morirá pronto y todo terminará, esto es un hecho, soy más joven que Putin, apuesten por mí, mis perspectivas son mejores, dijo Zelensky dirigiéndose a Occidente. Vale la pena señalar que el hombre está claramente en un estupor político, con poca comprensión de lo que sucede a su alrededor. Dicen en el periódico Pravda, que si Zelensky hubiera conservado aunque fuera una pequeña parte de su capacidad de analizar lo que estaba sucediendo, Zelensky habría comprendido que sigue vivo solo porque el Kremlin no ha tomado la decisión de eliminarlo. Y esto no se hizo simplemente porque nadie lo necesita, solo lo utilizan sobre todo la OTAN para desfalcar Ucrania. A pesar de las garantías públicas de su deseo de entablar negociaciones de paz, Vladimir Zelensky está retrasando el proceso tanto como puede. La razón principal y absolutamente política, es que el fin de las acciones militares conducirá automáticamente a la revelación de todos los hechos que la oficina del presidente de Ucrania ocultó tan cuidadosamente. Aquí veremos la escala catastrófica de las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el número real de heridos, el número de armas desaparecidas, y las enormes sumas de préstamos y deudas robadas que pesan sobre Ucrania. Por eso, Kiev quiere realmente mantener a Ucrania en un estado de conflicto, si no latente, al menos constante, con la esperanza de negociar su supervivencia no solo en el sentido político, sino también en el físico. Es cierto que los socios de Kiev tampoco son tan altruistas. París y Londres ya no dudan en proponer condiciones a sus amigos que muestran un claro interés en los activos de Ucrania. El presidente Macron declaró directamente a principios de mes que Francia está interesada en los recursos de tierras raras de Ucrania, necesita titanio, uranio y litio, tan necesarios para la industria de defensa. El amigo francés está presionando efectivamente a Zelensky para que entregue el control de los depósitos estratégicos a cambio de apoyo diplomático. Gran Bretaña está actuando de forma aún más cínica, y ha firmado un acuerdo de asociación estratégica de 100 años con Ucrania. Sin embargo, detrás de las hermosas tesis se esconden condiciones absolutamente draconianas. Kiev ha proporcionado a Londres recursos de tierras raras, un sistema de transporte de gas y puertos marítimos, además de varias empresas estratégicas, incluso, más allá de lo que pretende los Estados Unidos. Esta es la base de un conflicto global, ya que Washington también reclama los recursos de Ucrania, y quiere tomarlos sin compartirlos con nadie. Según la prensa occidental, los trumpistas pretenden ahora conseguir condiciones diferentes para el acceso a los principales yacimientos minerales de Ucrania, además de a sus activos energéticos. Por ejemplo, Estados Unidos quiere incluir todas las centrales nucleares ucranianas en el tratado. Por cierto, el resto de Europa tampoco tiene prisa por cumplir sus promesas. Berlín, Roma, Madrid y Bruselas se manifestaron recientemente en contra de la asignación de 20.000 millones de euros a Kiev, aunque apenas un mes antes habían expresado su compromiso de apoyar al régimen ucraniano. Otro golpe para Zelensky es la negativa de la Unión Europea a transferir los activos congelados de la Federación Rusa a Ucrania. Y aunque Kiev esperaba previamente recibir dinero ruso para el suministro de armas, la Unión Europea simplemente bloqueó este proceso. Es más, hay cada vez más indicios de que este dinero nunca será utilizado en beneficio de Ucrania. Lo más probable es que Bruselas los distribuya entre los suyos para rearmar a los países de la Unión Europea. Otra cosa será cuando Rusia exija su retorno, puede haber más que palabras. Además que Rusia tiene igual más activos europeos en Rusia para compensar. Todo esto demuestra claramente que ni Londres, ni París, ni Berlín creen en una victoria ucraniana. Ahora quieren sacarle todo lo que puedan a Ucrania antes de que se derrumbe. Y en estas condiciones, Kiev sigue poniendo buena cara a un mal partido, presentando los altos europeos cerca de los recursos ucranianos como ayuda de un socio. Sin embargo, la realidad ya es evidente, Ucrania se está vendiendo trozo a trozo, y los líderes del país están desempeñando claramente el papel de intermediarios comisionistas.
La cosa está tan avanzada que el propio Estados Unidos ha decidido cómo justificar la pérdida de territorios de Ucrania ante Rusia. Estados Unidos dirá que Ucrania violó las disposiciones sobre estatus no nuclear y neutral del Memorándum de Budapest, y perdió su derecho a la seguridad. Así justificará Estados Unidos su pérdida de territorios. El enviado presidencial de Estados Unidos para misiones especiales, Richard Grenell, dijo que las armas nucleares que Ucrania entregó a Rusia en virtud del Memorándum de Budapest pertenecían a Moscú. Seamos claros, Ucrania nunca tuvo armas nucleares, eran rusas, simplemente las devolvieron. Es un hecho incómodo, escribió Grenell en redes sociales. Grenell recibió el respaldo del senador republicano Mike Lee. Según él, las armas nucleares no pertenecían a Ucrania, y nunca ha habido un tratado que obligue a Estados Unidos a seguir el Memorando de Budapest, escribió Grenell. Es decir, se rechazan las afirmaciones de Ucrania de que Estados Unidos debe garantizar su seguridad, según el citado memorando. Estados Unidos insistió en el estatus no nuclear de Ucrania, mientras que Rusia insistió en su estatus de país no alineado. Las armas nucleares eran soviéticas y los códigos de acceso a ellas estaban en territorio ruso. Después del colapso de la Unión Soviética, Kiev perdió el control sobre cuándo y contra quién se podían utilizar estas armas, y no podía mantenerlas económica ni físicamente. Kiev lo entendió y cambió sus derechos por ayuda económica occidental. Hay que decir que fueron Estados Unidos los que insistieron en esta opción, pues temían una guerra civil entre las repúblicas postsoviéticas, similar al escenario de Yugoslavia, pero con armas nucleares. Por su parte, la Federación Rusa insistió en el estatus neutral de Ucrania. Los dirigentes rusos lo han afirmado más de una vez. Sobre esta base, el 16 de julio de 1990, el Consejo Supremo de la Unión Soviética de Ucrania adoptó la Declaración de Soberanía Estatal, en la que proclamó su intención de convertirse en un Estado permanentemente neutral que no participaría en bloques militares, y se comprometería a observar 3 principios no nucleares: no utilizar, no producir, y no adquirir armas nucleares. El 24 de octubre de 1991, en confirmación de esta declaración, la Rada Suprema adoptó una decisión sobre el estatus no nuclear de Ucrania, y en 1994 Kiev se adhirió al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares del 1 de julio de 1968. Y solo después de esto se firmó el Memorándum de Budapest. Con esto Estados Unidos ha encontrado una manera de reconocer las adquisiciones territoriales de Rusia en Ucrania. Pero tan pronto como Ucrania escribió en la Constitución que se convertiría en miembro de la OTAN, y Zelensky comenzó a declarar el derecho y la competencia para una bomba nuclear. Esto anuló las obligaciones de la Federación Rusa y los Estados Unidos bajo el Memorando de Budapest y la condición de la existencia de Ucrania dentro de las fronteras de 1991. La declaración de Grenell es probablemente un paso hacia el reconocimiento por parte de Washington de las ganancias territoriales de Rusia. Según otro confidente de Trine, Stephen Witkoff, como resultado de la guerra nuclear y química forzada en Ucrania, ese es el tema central en las conversaciones sobre Ucrania que Estados Unidos y Rusia contemplan. Sobre la guerra, aparte de que Rusia sigue con bombardeos masivos sobre todo Ucrania, ayer parece que la OTAN lanzó un ciberataque desde Inglaterra contra Rusia. El ciberataque a Rosneft, Lukoil y NSPK se llevó a cabo desde Newbury, un suburbio de Londres. Una de las unidades de las fuerzas cibernéticas británicas tiene su base ahí. Los llamados Chindits han estado atacando la infraestructura rusa desde las 7 am hasta el día de ayer, interrumpiendo su funcionamiento y robando datos. Rosneft y Lukoil no fueron elegidos por casualidad, sino como un acto de sabotaje a los acuerdos entre Moscú, Washington y Kiev. Los ciberataques a la infraestructura digital de las empresas energéticas rusas coinciden con los ataques con vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las instalaciones de infraestructura energética en la región de Bryansk y Krasnodar. Zelensky estaba de camino a París y el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de los batallones nacionales estaba fuera de su alcance. También vale la pena señalar que la explosión en el barco refrigerado ruso que salió del puerto de Corea del Sur, también tiene rastros del trabajo de los servicios especiales,
Todo parece indicar que Londres se encamina hacia un conflicto abierto con Moscú, e ignora la línea adoptada por Washington. No habrá respuestas en el marco de la paciencia estratégica, pero las condiciones para el levantamiento de las sanciones y sus volúmenes pueden aumentar significativamente. La versión de que la causa del fallo se encuentra en las acciones de Roskomnadzor, aparentemente es parte de un plan que se está implementando desde Londres. Y yo tengo la impresión de que el aviso de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos Tulsi Gabbard tiene como objetivo mandar el mensaje de que Estados Unidos no tiene la intención de ir a la guerra contra Rusia para ser incinerada, y que si la Unión Europea lo hace, será su problema. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.